sido fácil porque se ha tenido que enfrentar al CENTE como tal. Ha sido fácil esta lucha, se ha encontrado con obstáculos. No hay que olvidar personajes que durante años se sirvieron de los sindicatos, se amañaron y se aprovecharon de las personas que conformaban los sindicatos, que la esencia jurídica de un sindicato es para fortalecer al trabajador, pero al final se terminaron fortaleciendo personajes, y lo voy a decir así directamente, como el Baester Gordillo, entre otros que conocemos y que han marcado la historia laboral no para bien. Bueno, varias preguntas en una, Juncal. Muchas gracias. Sí, la primera, este tribunal que yo presido tiene como facultad la de regular las elecciones de los sindicatos y tener acreditadas las 2 federaciones hasta hoy reconocidas ante el tribunal, 2 federaciones de trabajadores al servicio del Estado. Les sorprenderá por qué un tribunal, y a veces se cae en confusión, sea quien vea las relaciones colectivas entre los trabajadores al servicio del Estado y los órganos del gobierno, por una razón fundamental. Aquí no podía haber un centro de registro administrativo como el Centro de Control y Registro Laboral, que es un organismo público central, es un organismo centralizado, pero depende de la Secretaría del Trabajo. No lo podía haber porque el Estado a sí mismo regula, se somete a un tribunal de carácter administrativo y jurisdiccional, que es para regular sus relaciones con sus trabajadores. Pero los trabajadores del Estado son eso, son una extensión del Estado, son servidores públicos, no persiguen generar un lucro, con su trabajo no producen riqueza, lo que generan es un servicio de interés público. Por eso tienen que estar sometidos a la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado y la competencia de este tribunal, que jurisdiccionalmente resuelve sobre la integración o desintegración de un sindicato, o la permanencia de un sindicato, o sobre la elección de un comité ejecutivo de un sindicato, aun sea de la dimensión del CENTE. En el CENTE está habiendo un proceso total de cambio. 40 secciones se han modificado con el voto personal, libre, directo y secreto. Y concluyendo este proceso, que faltan 16 secciones por elegir, incluida la sección 9ª, la 11, la 56 de la Ciudad de México. Son secciones muy activas. Bueno, la 9 es muy activa, la 8 es muy activa, muy participativas y están en el corazón político del país. Concluyendo este proceso, se iniciará el proceso de renovación por voto personal, libre, directo y secreto del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. Y entonces será, como decías, el Comité Ejecutivo tendrá representación, tendrá legalidad y tendrá legitimidad, y ya acabarán los clásicos líderes charros, líderes y lideresas charras y charros que prevalecieron en el CENTE y pusieron al movimiento magisterial al servicio del poder político, o al servicio de un partido o de algunos partidos o intereses políticos, sino al servicio y a la representación del magisterio nacional. Sería una. La otra, hacia adentro del CENTE se manifiestan diferentes corrientes. Una corriente de ellas es la llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que nació en Chiapas, por supuesto, para demandar salarios mejores, donde las condiciones económicas fueran distintas al resto del país. Ahí nació la coordinadora, se desarrolló en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en parte de Veracruz y en la Ciudad de México.
La coordinadora es una expresión, es una corriente adentro del CENTE. Han hecho 2 elecciones en Oaxaca y en Chiapas mediante ya el voto personal, libre, directo y secreto, y han mantenido la preeminencia de su representación en esos lugares. En otros no, pues ese es el voto, es el que decide. Y como esas hay muchas corrientes sindicalistas que están ahí, hay jonguitudistas, hay juandiacistas y hay elvistas predominantemente, que siempre están haciendo un poquito de activismo adentro del sindicato, pues con el afán de regresar por fueros de tiempo ido, de tiempo ya pasado. La democracia sindical del CENTE camina y caminará de aquí al final de este sexenio, de acuerdo a la reforma laboral y al principio de la democratización sindical que ha echado a andar la Cuarta Transformación Nacional. Pues es un claro ejemplo, magistrado, que querer es poder, hechos no palabras, y sí se puede tener funcionarios que vean por los derechos laborales y no por el atropello de los mismos. Y en ese sentido se toca un tema importante del cual, bueno, pues usted hizo historia, que fue la democratización de los sindicatos con el voto, y eso nos hace un llamado a pensar lo que hoy está en debate público, que ya lo mencionó el presidente Andrés Manuel, y es la selección de ministros a través del voto. Tengo entendido que el día de hoy usted tendrá una participación en un foro de la UNAM donde se abre este debate, se invita a los jóvenes también a dar sus puntos de vista. También estará la senadora Olga Sánchez Cordero, la diputada Julieta, entre otras personalidades. ¿Cuál es su punto de vista referente a este tema? A ver, yo creo que tiene uno que verlo integralmente. Yo tengo una posición, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, aunque estoy inactivo, pero tengo la titularidad de la materia de teoría política, y siempre ando haciendo una analogía entre el ser y el deber ser, que siempre se da en materia de derecho político. Es decir, el anhelo del pueblo de México ha sido el sufragio efectivo o el voto universal o el voto directo, pero siempre ha topado con intereses, con el pragmatismo del gobernante a la hora que el gobernante habla de que es necesaria la estabilidad o crear la paz social para el desarrollo, y que el devolverle la soberanía popular mediante el voto al pueblo de México, pues genera tensiones, convulsiones, etcétera. Yo hoy precisamente leía a Emilio Rabasa, chiapaneco Emilio Rabasa, el gran jurista de la época del finales del siglo XIX-XX, y decía él siempre que pensamos en las bondades de la universalidad del voto, y que es un tanto no práctico pensar que el solo voto va a resolver toda la problemática administrativa y política de la sociedad. En el caso de este debate, de esta discusión, lo tiene que llevar tanto al plano de la realidad del país. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Qué es lo que siente el pueblo de México? Y pues un tanto escuchar la voz de los teóricos del derecho político, de los constitucionalistas, que obviamente van a decir que no es posible la universalidad del voto para elegir a los ministros de la Corte. Van a decir eso porque pues la concepción del formalismo de los abogados así es. Pero nuestro país está en un proceso, está en una dinámica de cambio. El anhelo del pueblo de México quedó demostrado, y hago este ejercicio para el debate y la discusión. 5 siglos han pasado de que se dijo que la soberanía reside en el pueblo, el poder popular es el que decide. La mayoría
es la que predomina en una democracia. Tiene que haber minorías. En este silogismo elemental, la mayoría se manifestó con casi 31 millones de votos por el presidente López Obrador. El presidente López Obrador manda una iniciativa a la suprema representación del pueblo, que es el poder legislativo. Somos un sistema bicameral, 2 cámaras. Bueno, se aprueba una ley, esa ley dimana del pueblo de México, porque está legitimada de origen y está legitimada con la representación de los diputados. ¿Acaso la Corte, un poder que no está legitimado de origen, puede dar una interpretación y con esa interpretación modificar la validez y la objetividad de la ley? Cuando digo la objetividad, digo la aplicabilidad de la ley, si esa ley tiene un origen totalmente legítimo.